De regreso a su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano, conversando con nuestro coordinador general, don Alfonso Torres Ulloa. Adelante, don Alfonso. Muchas gracias, Poncerrate. Aquí estamos y seguimos. Mire, hay informaciones que a uno le llegan. Le voy a tocar dos temas rápido para que abrir la conversación. Muere una señora haitiana, migración la retuvo, la llevó al centro, creo que ahí en Jaina, y murió de un infarto. Se le dieron los primeros auxilios, pero finalmente cuando lo iban a sacar para un hospital en la ciudad, falleció. Lamentamos el hecho, son cosas que pueden pasar. Esperamos que ahora no se desate el pandemonio de crítica y de cuestionamiento. Es un hecho lamentable, pudo haber pasado conmigo, el calor mata, hay que cuidarse. Yo tengo varios días que no apago el aire acondicionado, así que cuando me llegue a final de este mes, la factura allá arriba, yo tendré que entenderlo, porque los calores que están haciendo en todo el país son capaces de cualquier cosa. Bueno, eso por ahí, y lamentar es un hecho, toda pérdida de un ser humano es lamentable, sobre todo cuando muere en circunstancias en que no debe morir, ¿verdad? Lo otro es que sale una noticia, y la voy a leer para que no vayan a pensar que yo tengo mala leche con esto. Esa noticia que está en primera plana: ex embajador dará clase en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Cumplió solo 7 de 20 años de una condena. Ahora Denis Santana dará clase en el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados no debía prestarse a eso. No le pido al Colegio de Abogados que condene a un miembro de lo suyo, pero tampoco abrir la puerta de que o las aulas para que sea docente. Pienso que es una indelicadeza de Trajano Santana. Es posible que este señor Denis Santana a lo mejor sea de Elías Piña, como Trajano de Elías Piña, pero lo observo como algo que no debió ser. Algo que no debió ser. Simplemente eso, Poncerrat. Sí, es una indelicadeza y no voy a comentar, no voy a arguir bastante, porque lo que está diciendo es que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que son los que tienen que dar la cara en los tribunales de la República, están contestes de que Donny Santana, que violó durante más de 3 años a su hija, desde los 11 hasta los 14 años, le están dando aquiescencia a un violador incestuoso, y eso manda una mala señal del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Es cuanto diré al respecto, don Alfonso. Muchas gracias por su comentario. Me ahorro tener que decir eso, pero a propósito de esta noticia, y fue condenado a 20 años. Sí, no estamos inventando nada, y ahí pasó por la apelación porque estaba cumpliendo ya 7 años en la cárcel. Es un hecho que fue ratificado por la justicia. No estamos diciendo una cosa del otro mundo, y está en la prensa narrado todo, ahí está. Pero ahí mismo al lado, esta que está aquí, oiga lo siguiente: diócesis de Mao Montecristi suspende cura abusador. Dice el periódico, dice el periódico, mire el titular ahí, Poncerrate, y al pueblo que lo mire, para que mañana, si un sacerdote ve el programa o lo está mirando ahora mismo, no crea que uno tiene mala leche con estas cosas. Yo soy parte, y usted también, de la diócesis de Mao, porque esa es la que comprende a Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, Valverde, Mao. La diócesis de Mao Montecristi anunció ayer la suspensión de un sacerdote tras ser señalado por alegadamente abusar sexualmente de 2 hermanas cuando éstas tenían alrededor de 12 años de edad. Se trata del sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez. Yo quisiera pensar que esto no es verdad, porque si no es verdad,
habla de la sanidad de nuestra iglesia. Y entonces habría que ver por qué esas dos muchachas hermanas, que ya son mayores de edad, sacan esto a colación. Pero jaló. Dice don Crimo Santiler, don Alfonso, información que yo tengo, hay varias mujeres que han muerto en el camión de migración, los que ellos no han reportado. Estoy investigando eso, si es cierto. Bueno, pues investiguelo, Crimo Santiler, y cuando tenga la verdad o los pelos de la verdad en la mano, como decía Juan Bosch, que cuando él decía que una burra era valla, es porque tenía los pelos en la mano, decía Juan Bosch. ¿Usted se acuerda de eso, don Poncerrate? Así es, así es. Un Debe profesor por acordarse, excelencia. usted debe acordarse porque usted es tan viejo como yo. Dice Crimo Santiler, los de chino son iguales, como temas haitianos, son cosas que politiquería de Estado de Estados Unidos. Dice Crimo Santiler que lo de los chinos, al igual que lo de los haitianos, es la politiquería de Estados Unidos. Yo comparto las opiniones de la gente que está ahí, porque ellos son parte del programa. Don Jacinto Ascensión, saludos y bendiciones. Gracias, poeta. Gracias, poeta. Nos veremos este viernes. Bueno, voy a venir el viernes que se inaugura el Festival Literario del Sur. Bueno, pues comentaba, ojalá y que esto no sea cierto, porque yo quiero que las malas noticias sean falsas noticias y que no se correspondan con la verdad. Porque este pueblo nuestro tiene bastante problemas para agregarle problemas de esta naturaleza. Entonces Ya, sería una pena que un pastor que debe orientar sea quien desoriente o quien cometa acciones que, que no son propias de una persona civilizada. don Alfonso, ya que usted mencionó la palabra vejez con relación a usted y a mí, recordar los tiempos que fuimos monaguillo y que fuimos encargados de sacristía en nuestra parroquia Nuestra Señora del Rosario, con el cariño y el respeto que nos trataban los sacerdotes, y por qué eso se ha ido perdiendo y por qué uno tiene que recordar y rememorar esas añoranzas si la iglesia sigue siendo la misma. En el caso nuestro tuvimos incluso un nuncio, creo que ya murió, Woselowski creo que se llamaba, que también fue imputado por el mismo hecho. Y qué está pasando con la iglesia? No es la misma iglesia en la que nosotros fuimos monaguillos, que crecimos, que nos dieron orientación religiosa, que nos hicieron catequistas y todo eso, que nos formaron en el cristianismo. Eh, ¿Qué está pasando, don Alfonso? ¿Qué está pasando con nuestra iglesia católica? Mire, Poncerate, los sacerdotes son seres humanos. Ha habido momentos en que un ciudadano le dice cuatro cosas a un sacerdote y el sacerdote le responde, debajo de esta sotana hay un hombre, se levanta la sotana y le enseña el pantalón. Mire, eso ocurrió en Dajabón, nos lo contó Antonia Peralta, la hija de don Lucas Peralta, hermana de la profesora Candita, con el padre Santa Ana, porque un síndico en su época, tengo que rastrear el nombre por la fecha del hecho, no sé si es un apellido Soriano o fue otro, quería tumbar un samán que estaba próximo al ayuntamiento, colindaba con el ayuntamiento en ese momento, ahí cerca de Caunabo Contreras. Resulta que en esa mata de samán era que los campesinos nuestros que venían de Corral Grande, de los arroyos, de la aviación, de Cañongo, con sus provisiones en burros, en caballos o en mulos, lo amarraban ahí porque era una sombra grande y llevaban la mercancía al mercado. Ahí donde está el mercado viejo, lo que se conoce como mercado viejo. Y el síndico, como estaba al lado del ayuntamiento, le molestaba los desperdicios de los animales, lo que dejaban allí, ¿no? Y quiso cortar el árbol. Los campesinos le dieron la queja al sacerdote, al padre López de Santa Ana, y López Santa Ana se pronunció en la iglesia, dijo que no. Y el síndico fue a reclamarle, y entonces le dijo el síndico al sacerdote, métase
a su iglesia y hable allá, que el síndico soy yo. Y como que le faltó el respeto al sacerdote. Y él te le dijo, de mala manera, debajo de la sotana hay un hombre. Se levantó el pantalón, mira, y se emburujaron a puño limpio. Es decir, la iglesia está integrada por seres humanos que también pueden cometer, tienen sus debilidades y pueden cometer un error. Ese mismo sacerdote es reconocido en términos históricos en Dajabón como un violador de niñas. Ese mismo que dijo ser un hombre, y es verdad que era un hombre, muy protegido de Trujillo, porque él era más trujillita que Trujillo. Usted nada más escuchó la expresión de Futre, de Domingo de la Cruz, alias Futre. Padre Santana, qué malo fuiste. Papá me iba a dar y tú no quisiste. No, ese cura era un cura endiablado, diciéndole lenguaje de jabonero por ser. Al cual le debemos el arranque de la educación en nuestra provincia, en nuestro municipio, con la creación del Colegio La Altagracia y luego la creación del Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola. También eso también hay que rescatarlo porque es parte de la memoria histórica que usted consignó en uno de los textos que publicó recientemente, hace como un año, de nuestra memoria histórica allá en Dajabón. Le debemos eso a él también. Sí, lo que pasa es que el padre López de Santa Ana, nieto del presidente mexicano de igual nombre, de López de Santa Ana, que fue el que entregó el territorio mexicano a los Estados Unidos. Así es. Porque pronunció un discurso para la derrota del ejército mexicano, que estaba enfrentado de igual a igual con el ejército norteamericano. Y ese porque era partidario de una religión que tenía su sede en Estados Unidos. La jefatura de la religión le pidió que condujera el ejército mexicano a la derrota, que era un designio de Dios. El abuelo de Antonio López de Santa Ana. Pero López de Santa Ana, por donde iba, a propósito de que usted me provocó con el tema histórico, era el superministro de Trujillo en la frontera. Fue el encargado de la misión fronteriza de la sociedad jesuita. Pero en la práctica, era el hombre clave de Trujillo. Era el hombre que aplicaba la política trujillita en la provincia de Dajabón. Él no discutía con Isabel Mayer, pero ahí en ese territorio era el hombre clave de Trujillo. Ahí se hacía lo que dijera el padre López de Santa Ana. Entonces, hay que tener eso claro. Y él impulsó entonces la política de dominicanización de la frontera de Trujillo, porque tampoco era motus propio. Él se aprovecha para que la misión fronteriza se desarrolle con el Colegio Loyola, que todavía lo tienen, para bien, el Colegio de la Altagracia, y trajo la monja desde Cuba, y le construyeron iglesias en todo el cordón fronterizo, incluida una en Guayajayuca y otra en Carrizal, que ahora me entero que Guayajayuco pertenecía a Elías Piña, no a Dajabón. Para mí, tanto Carrizal como Guayajayuco eran territorio de Dajabón. Y cuando muchacho, hasta los 20 años pensé que Río Limpio era de Dajabón. Por eso cuando fundamos la Asociación de Clubes de la provincia de Dajabón, incluimos a Río Limpio. Así es. Y el mejor que yo me he comido en mi vida fue en Río Limpio, en esa asamblea de la Asociación de Clubes de la provincia de Dajabón. Entonces, hasta allá llegó la influencia del padre López de Santa Ana. Hasta Guayajayuco, Carrizal, Río Limpio y de Restauración hacia abajo, todo el cordón de la frontera. Todo el cordón de la frontera, colindando ahí con la provincia de Montecristi. Él hizo una gran labor educativa, indiscutiblemente, pero era la visión que tenía el dictador al cual él le servía. López de Santa Ana servía más a Trujillo que a Dios. Amén. A propósito de la... Provoque, Poncerrate. No, a propósito de la frontera, don Alfonso, y a propósito de Elías Piña,
y un amigo suyo que fue senador de esa provincia, Adriano Sánchez Roa. Eh, Su última investigación tiene que ver con la provincia de Elías Piña, y creo que usted tiene una fecha de publicación para el próximo 26 de este mes en la Casa de la Rectoría. ¿Por qué no nos comenta a los oyentes de Voz para el Cambio sobre esa última investigación suya sobre Elías Piña? Vamos a la pausa y retornamos con ese tema o con otro. Pausamos, Perfecto. Natanael.